Hola, bienvenidos a este concierto de piano en homenaje póstumo al doctor Juan Manuel Sea, quien fue director del Instituto Nacional de Cancerología entre los años 1986 y 1998. El 29 de julio se cumplen 15 años de su fallecimiento. El doctor Juan Manuel Sea sigue presente dentro de la familia INC y por ello hemos querido realizar este concierto que tiene como invitada especial a su hija, la pianista Beatriz Sea. El doctor Juan Manuel Sea era médico de la Universidad Javeriana de Bogotá, hizo su entrenamiento en cáncer en los Estados Unidos en la Universidad de Columbia, realizó una residencia en cirugía pediátrica en el Hospital de Niños de la Universidad de Pittsburgh y fellow de cirugía pediátrica oncológica de la Universidad de Cornell. De regreso a Colombia, ocupó el cargo de cirujano pediatra en todas las subespecialidades. Por su labor quirúrgica, la Universidad Javeriana lo nombró profesor titular de cirugía. Ahora quiero darle la palabra a la doctora Carolina Biesner Ceballos, directora general del Instituto Nacional de Cancerología, quien nos hará una semblanza de quien fuera nuestro director. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, un saludo muy especial a Beatriz Sea y a sus familiares, Luis Germán Sea, su esposa, y María Inés, que están aquí presentes. Igualmente saludar a todas las personas que hoy nos acompañan de manera presencial y virtual, especialmente a los compañeros del Instituto Nacional de Cancerología que tuvieron el honor y la felicidad de conocer al doctor Juan Manuel Sea. Debo decir que el doctor Juan Manuel se destacó en muchos aspectos que desarrolla el instituto todavía en la actualidad, en sus aspectos de salud pública, atención a pacientes, docencia e investigación. Y voy a referirme a los puntos más destacados en cada uno de ellos. En términos de salud pública, el doctor Juan Manuel Sea fue un líder por el control del tabaquismo en Colombia. Durante la década de los 80 fue una época de gran actividad en este tema y en ese momento él luchó para implementar todo lo que ya se había establecido en el Acuerdo de Bogotá para prohibir el consumo de cigarrillo en las instituciones educativas, culturales, de salud. Y fue así como el instituto fue la primera institución u hospital que sacó una resolución para prohibir el consumo del cigarrillo en todas sus dependencias. También promovió, junto con la doctora Margarita Ronderos, que se prohibiera el consumo de tabaco en los vuelos, en ese momento eran solamente los cortos, y se unió con la Liga contra el Cáncer para fomentar estas acciones. En 1990 fue famosa su conferencia que dio en Cartagena, en donde denunció que la empresa de chocolates Ítalo se había recibido negociaciones con las empresas tabacaleras para producir cigarrillos en forma de chocolate que incitaba a los niños al consumo del cigarrillo. Igualmente, en las primeras décadas de los años 90 fueron muy famosos los comerciales de los fumadores, una especie en vía de extinción, en donde aparecían los dinosaurios. Y por todas estas acciones, en 1996, la Organización Mundial de la Salud le dio al instituto la medalla de tabaco o salud. Por aquellas épocas de los años, hacia el año 96, fue cuando yo ingresé al instituto y acompañé al doctor Juan Manuel Rada en liderar y coordinar el Programa Nacional para el Control del Tabaquismo. Seguimos haciendo mensajes de televisión, investigación, apoyo a la legislación y todo lo que es la vigilancia del consumo del tabaco en los niños y en los adolescentes. También con el doctor Rada se apoyó el Programa Nacional para el Control del Cáncer, que ya existía desde tiempo atrás, pero se empezó a consolidar para que la atención de las lesiones preneoplásicas se pudieran realizar por fuera de los hospitales de tercer nivel y que las mujeres tuvieran más acceso a este tratamiento. Igualmente apoyó todo lo que son el registro de cáncer en Colombia y a nivel institucional. En términos de docencia, el doctor Sea fue muy activo para que los fellows y los estudiantes consiguieran becas en Francia, en Japón, en España, y logró el reconocimiento del programa de oncología clínica con la Universidad del Bosque y la Javeriana. Fue muy destacada su labor en el apoyo al cuidado paliativo para los pacientes con cáncer, promoviendo la clínica en el instituto y la consolidación de la segunda especialidad en cuidados paliativos. Construyó esta sede de la biblioteca y la sala de la lectura de este auditorio Mario Gaitán Jaume en los que nos encontramos en este momento.
En términos de la atención a pacientes, durante sus 15 años, 12 años, apoyó la medicina nuclear, se inauguró el servicio de cirugía plástica y creó el grupo de neurología. Y en 1992 se inauguró el pabellón de trasplantes para pacientes con leucemia para poder realizar trasplante halogénico. Igualmente construyó el edificio ambulatorio, que es denominado Rafael Carrizosa Argáez, destinado a la consulta externa, y en 1991, con el médico, radiólogo y físico Paul Didier, se construyó el nuevo albergue Luisito, que aloja a los niños y les da alimentación, albergues y artículos y apoyo durante su tratamiento. Sin duda alguna también fueron muy importantes todo el incremento en el desarrollo de investigaciones relacionadas con las diversas modalidades terapéuticas vigentes en el tratamiento del cáncer. Bueno, 15 años después de su partida no podíamos dejar de recordar toda esta memoria, todas estas acciones que hizo durante su gestión, y por sus logros y por su carisma siempre estará en nuestros corazones y en nuestra memoria. Creo que estaría muy orgulloso de ver aquí a su hija haciendo estas interpretaciones de piano, y muchas gracias a Beatriz por estar aquí. Muchas gracias. Ahora quiero presentarles a Beatriz Sea, su hija, quien es historiadora y quien también estudió música con énfasis en composición. Beatriz, gracias a su padre, quien también tocaba piano, aprendió a tocarlo desde los 8 años, momento a partir del cual comenzó a estudiar música. Beatriz y su hermano Juan Andrés recuerdan a su padre como un hombre íntegro que siempre estuvo pendiente de ellos. Les inculcó valores humanos como la empatía, la consideración, la generosidad. Ella sí será la protagonista de este concierto de piano, así que los dejo con Beatriz Sea.
61 la razón por la cual es tan importante esta pieza es porque fue las últimas piezas que compuso en su país natal, Polonia, antes de pedir un estudio a Francia, porque de que a su vida estaba obligado a participar en una guerra que es la guerra pacífica, como muchos de nosotros. Esta pieza que viene a continuación originalmente no era para piano, sino para orquesta. La compuso un ruso que se llama Aram Khachaturian y cuando la compuso también era un exiliado ruso para la época de 1941 y
realmente pues me estudió de la revolución bolchevique y lo que sucede con esta pieza fue reconstruir lo que fue el zarismo ruso de su época. Y pues la pieza original es para orquesta, también una pieza pequeña, se llama el Vals Mascarada, y es una adaptación de la pieza. Muchas gracias.
Muchas gracias. La siguiente pieza es colombiana y es de los pocos registros que existen en este país de música romanticista en Colombia. Es un honor a la leyenda El Dorado de Guatavica y su compositor es José María Ponce de León. Esta pieza fue publicada para el 2 de agosto de 1882 en el papel periódico Ilustrado por Enrique Pineda. Gracias. La siguiente pieza también es colombiana, se llama Vals de Juventud y es una pieza de Raimundo González que compuso en el año de 1946. Realmente, pues, las dos piezas que acabo de tocar están escritas desde el título, sale como si fueran valses, pero realmente esto no existe. El vals colombiano se llama pasito. Es una forma, le ponían vals en esa época porque era una forma de ser más comercial para la clase alta, pero realmente estos son pasibles, obviamente compuestos con estructura teórica europea, pero finalmente es música colombiana.
La siguiente pieza también es una pequeña parte de una obra mucho más grande. La pieza originalmente se llama La Suite Española de Isaac Albéniz, pero es una pieza de 6 partes. Esta es una de ellas y se llama Tango Español. Muchas gracias. Para finalizar, no sé si muchos de ustedes sabían que mi papá pues, sí venía de familia colombiana, pero él nació en Argentina. Y esto es que esta pieza era de las que más le gustaba, de las que yo tocaba, que es un tango de Astor Piazzolla del año 1955, que se conoce como el Chivo Viejo. Y pues quisiera terminar de concierto con esta pieza que le está dando el papá. Muchas gracias.
Agradecemos a Beatriz Sea, gracias por este concierto en homenaje a tu padre. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en nuestro auditorio, también a las personas que se conectaron para nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube Incancerología. Esperamos seguir realizando este tipo de eventos culturales para todos ustedes y más de parte de la familia INC, en especial en este caso de Beatriz Sea, hija del doctor Juan Manuel Sea, quien fue director de nuestro instituto. Los esperamos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes.